Decenas de personas con pancartas hicieron un plantón en las afueras de la Fiscalía del Guayas durante 2 horas, exigiendo respuestas ante la desaparición de los 4 menores de las Malvinas, mientras policía y fiscalía realizaron un allanamiento en la base militar de Taura. En el gobierno hay versiones contradictorias sobre los 4 menores desaparecidos. Mientras el presidente Noboa sugiere declararlos héroes, el ministro de Defensa dice que estaban robando a una mujer. La vicepresidenta Verónica Abad fue restituida al cargo por la jueza Nubia Vera, pero no pudo ingresar a su despacho. El presidente Noboa le ordenó volver a Turquía en calidad de consejera. La jueza Nubia Vera afirmó que fue amenazada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que falle en contra de la vicepresidenta Abad. La generación de energía se convirtió en un juego de equilibrio de las autoridades energéticas para generar 4.600 megavatios y así evitar apagones no programados. El Servicio de Rentas publicó el listado de los 121,000 beneficiarios de la condonación de deudas, pero hay otras ventajas para más usuarios que cuestan al Estado. Televistazo visitó San Antonio de Ibarra, donde los talentosos artesanos mantienen viva la tradición del pesebre de la escuela quiteña. El presidente electo Donald Trump dijo que retomará el control del Canal de Panamá en caso de que no se reduzcan las tarifas para barcos de la Marina y las empresas estadounidenses. Joel Ordóñez es el mejor segundo zaguero central del mundo en la categoría juvenil, según estudio en Europa. Versiones contradictorias por parte del gobierno y 2 plantones en muestra de protesta en Quito y Guayaquil por el caso de los 4 menores desaparecidos durante un operativo militar. Es la información con la que iniciamos Televistazo Estelar hoy lunes 23 de diciembre de 2024. Bienvenidos. Adolescentes, ¿dónde están los 4? En Guayaquil y Quito se realizan plantones liderados por los padres, familiares y amigos de los 4 menores desaparecidos luego de un operativo militar en el sur de Guayaquil hace 15 días. La última convocatoria fue fuera de la Fiscalía en Quito durante esta tarde. Merlin Ochoa con los detalles. A las 8:30 de la mañana, en 2 buses salieron del sector Las Malvinas, sur de Guayaquil, los padres, familiares y amigos de los 4 menores entre 11 y 15 años que desaparecieron el 8 de diciembre luego de un operativo militar. ¡Vivos los queremos! Durante el camino de 1 hora y media iban gritando consignas y orando para encontrar vivos a Josué Arroyo de 14 años, su hermano Ismael de 15, Nehemías Arboleda también de 15 años y Steven Medina de 11. La madre de Josué e Ismael llevaba en su cuello 4 medallas de fútbol. Porque estas representan su sueño. Su sueño de ellos siempre es ser futbolista. Ismael, su sueño de él es llegar a Brasil, a ser un grande. Por el caos vehicular de Guayaquil, se bajaron y caminaron 6 cuadras para llegar a las 10 de la mañana al edificio de la Fiscalía, ubicado en Córdoba y Víctor Manuel Rendón, centro de la ciudad. Decenas de personas los recibieron en medio de aplausos, pitos, cánticos y pancartas que decían ¿dónde están? Los queremos vivos. Ayuda para hallar a los menores. Estaban integrantes de organismos de derechos humanos y grupos sociales, así como los ciudadanos que se habían autocongregado para exigir respuestas a las autoridades. Vine con mi esposa, vine con varios amigos, todos nos autoconvocamos, somos personas, como te digo, pro vida, no somos políticos, lo que queremos es justicia. Como madre, yo quiero saber dónde están los niños. Nehemías es como nuestro sobrino y lo queremos. Son cuerpos negros que están desaparecidos. A las 11 de la mañana, los padres de los menores y sus abogados ingresaron a la Fiscalía. 4 calles permanecían cerradas y con resguardo policial. En Quito también se realizó una concentración a la entrada de la Plaza Grande.
unas 30 personas llegaron a las 11:15 de la mañana y en horas de la tarde otro grupo de personas protestaron fuera de la Fiscalía General del Estado en Quito. No fueron recibidos por ninguna autoridad, sin embargo la consigna era la misma, pedir a las autoridades que los 4 menores aparezcan vivos. Mientras tanto, la Asamblea pedirá una acción urgente al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas por la desaparición de los 4 niños en Guayaquil. Así lo resolvió en sesión del Pleno de este lunes. Mientras el presidente de la República anunció que no se va a encubrir a nadie. Patricio Díaz tiene más detalles. La Asamblea quiere que el Comité contra la Desaparición Forzada actúe sobre la desaparición de 4 niños en Guayaquil. Por eso, con 125 votos, aprobaron pedir a ese organismo de las Naciones Unidas una acción urgente. El legislativo sesionó de manera virtual para recibir al ministro de Defensa y las autoridades militares, que habían citado para que informen qué pasó con los menores. No se presentaron. Únicamente estuvo el defensor del pueblo, que reseñó sus acciones sobre el caso. Los padres de los menores también se dirigieron a los asambleístas. Esto no es vida si nuestros hijos no están juntos con nosotros. Lo único que le pido es que haga todo lo posible y nos devuelvan a nuestros hijos. El Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos dice tener evidencias de que los menores fueron llevados fuera del cantón y denunció la supuesta razón por la que no se supo de las desapariciones durante 13 días. La funcionaria fiscal que estuvo a cargo del caso les dijo a ellas, a estas familias, que callen, que no digan nada. El abogado de las familias dijo que en Los Ríos se investigan otros 5 desaparecidos e insistió en la necesidad de que las autoridades entreguen información, pero hizo un llamado. Es importante dejar que la fiscalía respectiva investigue. No se puede interponer intereses políticos electorales sobre este proceso. Durante el debate, la legisladora correísta Paola Cabezas presentó un video de la presunta detención de los menores. Se ven 2 personas en una camioneta militar. Ella consiguió el respaldo del Pleno para que la Comisión de la Niñez fiscalice el caso. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, hizo una acusación. Se podría estar configurando una operación al más alto nivel para encubrir esta desaparición forzosa. El presidente de la República, durante una entrevista en Radio Democracia, aseguró que no se podía hablar todavía de una desaparición forzosa y cuestionó el uso que la oposición dé al caso. No podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición, que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. El mandatario también hizo un anuncio. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. No dio detalles sobre su propuesta, pero dijo que ordenó se intensifiquen las acciones necesarias para dar con el paradero de los niños y se encuentre a los responsables. En la Asamblea, la Comisión de la Niñez tiene 30 días para entregar un informe sobre estas desapariciones. La jueza Nubia Vera falló a favor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y levantó su suspensión. Tras anunciar la sentencia, Vera denunció que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, amenazó con destituirla y le entregó un pendrive con la decisión que quería que adopte en contra de la vicepresidenta. Jacqueline Rodas con el informe. Luego de 45 días de suspensión, Verónica Abad retomó sus funciones como vicepresidenta de la República. La jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección, declaró que el Ministerio de Trabajo violó sus derechos, revocó el sumario administrativo abierto en su contra, ordenó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en un mensaje a la Nación, se disculpe con Abad en un plazo máximo de 3 días. Y que evite y denuncie todo acto de persecución o intimidación a la vicepresidenta. Apenas terminó el anuncio de su sentencia, la jueza se acercó a los medios de comunicación e hizo una denuncia inesperada. Que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial, Henry Gaibor, y el asesor Jorge Carrillo a visitar estas instalaciones, pero realmente fueron a ingresar a mi despacho a entregarme un pendrive que está un buen recaudo de cómo yo tenía que
fallar en esta acción de protección. Y dejo constancia también que si algo pasara contra mi vida, contra la de mis hijos, y que ya se me están accionando sumarios administrativos. Lo que acabamos de escuchar es supremamente delicado con lo que pasa. Por lo tanto, exigimos al gobierno ecuatoriano que precautele y que ponga bajo seguridad, porque una jueza no está sola. La justicia no puede ser secuestrada. Según las publicaciones del Consejo de la Judicatura, su presidente, Mario Godoy, estuvo el pasado martes en la Unidad Judicial de la Familia La Mariscal, donde trabaja la jueza Vera. Godoy reconoció que conversó con ella en esa visita, pero negó las acusaciones. Que hemos llegado para entregarle un dispositivo y decirle cómo tiene que fallar. ¿En qué momento voy a hacer eso si con la señora jueza, al igual que conversé con los otros señores y señoras juezas, es sobre la recategorización, sobre el tema de la entrega de materiales en las unidades judiciales y en el caso puntual lo que ocurrió el día de hoy? Velar por la seguridad de la señora con el dispositivo de seguridad. El presidente de la Judicatura acusó a la jueza Nubia Vera de seguir el guión político de la vicepresidenta Verónica Abad. A pesar de que por orden judicial la vicepresidenta Verónica Abad fue restituida en su cargo, no pudo ingresar a su despacho. El presidente Noboa, mediante decreto ejecutivo 490, ordenó que se traslade a Turquía para colaborar en las relaciones económicas con ese país. Adriana Bermeo con más detalles. Tras conocer el fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de sus funciones, Verónica Abad llegó a la vicepresidencia de la República en el centro histórico de Quito. Lo hizo caminando, acompañada de su padre, sus abogados y unos transeúntes que se unieron al paso. No pudo ingresar en su vehículo porque parte de la calle Benalcázar fue vallada y custodiada por al menos una veintena de policías y militares. La vicepresidenta Abad quería volver a su despacho. Lleven el tiempo, ¿cuánto nos van a demorar a abrir la vicepresidencia? La vicepresidenta esperó parada en la puerta casi 30 minutos. Entonces ordenó que le permitan el ingreso. Sobre los funcionarios públicos de la vicepresidencia. Nadie puede hacerlo más que su vicepresidenta. Ni funcionarios ni militares abrieron las puertas. Este momento, fuertemente armados militares, recibiéndonos como si fuéramos terroristas o narcotraficantes. Así han querido dejar a un lado la democracia y el derecho de los ecuatorianos. Armados hasta los dientes. La vicepresidenta finalmente se retiró. ¿Por qué le impidieron el ingreso? La respuesta llegó unos minutos después. El presidente Daniel Noboa ya había emitido el decreto ejecutivo 490. Con él, la envía nuevamente a Turquía. Esta vez, según dice el documento, para colaborar en las relaciones económicas con ese país. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo anunció en una rueda de prensa, apenas 2 horas después de que se conoció el fallo judicial. Ella no tiene nada que hacer en la vicepresidenta, sino que tiene que presentarse en Turquía hasta el 27 de diciembre, como lo dice el decreto ejecutivo. La vicepresidenta y sus abogados fueron a la unidad de flagrancia para denunciar el incumplimiento de la decisión de la jueza. El fiscal pidió que se constate que no se le permitió el ingreso a Verónica Abad a la vicepresidencia. Una vez que se emite el parte, presentarán una denuncia, ahora por sedición. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que buscará retomar el control del Canal de Panamá en caso de que no se reduzcan las tarifas para barcos de la Marina y las empresas estadounidenses. El mandatario panameño José Mulino respondió que el canal le seguirá perteneciendo. Eliana Suárez con el informe. The Panama Canal. A menos de un mes que asuma la presidencia, Donald Trump lanzó una amenaza directa. Buscará retomar el control del Canal de Panamá, porque supuestamente ese país cobra tarifas excesivas a Estados Unidos por el uso de tránsito y advirtió que no permitirá una posible intervención de China. A secure Panama Canal is crucial for U.S. commerce. Un canal de Panamá seguro es crucial para el comercio estadounidense y el rápido despliegue de la Armada desde el Atlántico hasta el Pacífico. El presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló por $1. Durante su mandato era únicamente Panamá quien lo administraba y no China o algún otro país. Vean lo que está pasando allí. Las tarifas que pagan los buques de carga oscilan entre los $40 y $45 mil.
aunque varían según el tipo y el tamaño de la embarcación y de la carga, siendo Estados Unidos el mayor cliente del canal, con más del 72% del tránsito. China es el segundo usuario y una empresa con sede en Hong Kong controla 2 de los 5 puertos adyacentes a esta vía interoceánica. La reacción del presidente panameño José Raúl Mulino ante las declaraciones de Trump fue categórica. Compatriotas, como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Mulino destacó que las tarifas no son un capricho, sino que se establecen públicamente considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, costos operativos, necesidades de mantenimiento y modernización de la estructura. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. El Canal de Panamá, que facilita el paso del 3% del comercio mundial, fue construido por Estados Unidos en 1914 y es considerado la obra de ingeniería más grande de todos los tiempos. Las costas este y oeste de Estados Unidos enfrentan nuevas caídas de nieve justo antes de Navidad, desde las montañas de California hasta el estado de Nueva York. El Servicio Meteorológico señala, sin embargo, que habrá menos nivel el 25, pero con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero o incluso menos. La tormenta en Sierra Nevada, una cordillera de 650 kilómetros en el oeste de Estados Unidos, obligó al cierre de carreteras en las montañas de California y la previsión es de más nieve al menos hasta mañana. Un fenómeno que llega acompañado de lluvias y temperaturas extremas también en otras zonas del país. El mal tiempo se extiende por el norte y llega hasta el este. Así, en partes del estado de Nueva York, por ejemplo, decenas de condados reciben hasta 15 centímetros de nieve y según el pronóstico, la mayor parte de la nevada ocurrirá esta madrugada. Mientras que otras ciudades del estado vieron caer nieve por primera vez en este invierno desde el sábado, activando la atención de equipos de emergencia, el cierre temporal de escuelas y la suspensión de algunos eventos al aire libre. A esto se suma el frío intenso por el clima helado que se espera desde mañana. En el oeste de Massachusetts y el norte de Pensilvania habrá una sensación térmica de 20 grados bajo cero y en el noroeste de Maine hasta 25 bajo cero. En cambio, para el centro y el sur del país se anticipa un clima templado en esta semana, con la previsión de viajes para unos 100 millones de personas, tanto por avión como en carreteras. La influencia del clima será vital para los estadounidenses en Navidad. Las 3 hidroeléctricas del Paute sustentan el suministro de electricidad del país. La importación de energía de Colombia se suspendió por 4 horas, mientras Coca-Codo Sinclair mantuvo altos promedios de generación. Francisco Garcés describe la situación. Al menos 3 sectores de Guayaquil sufrieron un apagón a primera hora de la madrugada de este lunes. Es el último de los cortes no programados que ha habido desde el viernes, día en que, según el anuncio oficial, debían terminar los apagones. Lo sucedido estos días muestra la fragilidad del sistema que ha generado caídas por problemas en generación y también en transmisión. Este lunes, durante la madrugada y gran parte de la mañana, el suministro de energía dependió de Coca-Codo Sinclair, que gracias a los altos caudales en el río Coca, ha generado estos días entre 800 y 1000 megavatios. Esa energía permitió suspender temporalmente la importación de electricidad de Colombia desde las 4 hasta las 7 de la mañana. Solo desde las 9 recuperó su nivel promedio, que se mantuvo en casi 400 megavatios. Hasta el mediodía esa hidroeléctrica empezó a bajar su rendimiento y la energía disponible ya no fue suficiente. Fue necesario encender la hidroeléctrica Mazar en el río Paute. Empezó generando 50 megavatios y una hora después despachaba 62 de los 170 megavatios que tiene de capacidad. Ponerla a funcionar es parte de la estrategia del SENACE, porque el agua que usa pasa al segundo embalse, a molino. Así, durante las mañanas, recupera el nivel de agua que normalmente gasta en las tardes para completar la energía necesaria durante las horas pico. No obstante, Mazar ha caído desde el viernes pasado 1 metro de agua y le quedan 7 metros de reserva para generación.
Es decir, que el agua que recibe del río Paute no es suficiente para mantener el crecimiento sostenido del embalse. El suministro planificado para este lunes por el SENACE depende de que las hidroeléctricas del Paute, que son Mazar, Molino y Sopladora, generen 800 megavatios de promedio. Coca-Cola Sinclair está reduciendo su producción y está previsto que cierre el día con 670 megavatios. Y el aporte de las termoeléctricas, que es de 1.100 megavatios, bajó y para hoy el SENACE prevé que solo produzcan 970 megavatios. No habrá atención al público durante el feriado de Navidad y de fin de año en el consulado y la embajada americana. Además, los bancos también modifican sus horarios en estas fechas. Los detalles de estos y otros servicios en el siguiente informe. La atención en los bancos durante el 25 de diciembre será presencial, pero con horario diferido. La Asociación de Bancos Privados recomienda consultar en los canales oficiales de cada entidad su disponibilidad. Por lo general, estas agencias bancarias se encuentran en centros comerciales. También estarán habilitados cajeros automáticos, puntos en tiendas de barrios, farmacias y la banca virtual. La Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador no atenderán al público el martes 24 y miércoles 25 de diciembre. También se acogerán al feriado el miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025. Las citas para visas de esos días serán reprogramadas y notificadas al correo electrónico y por mensajes de texto a los usuarios. El 25 de diciembre y del 1 al 3 de enero de 2025 no habrá atención en el registro civil. Los demás días atenderán con normalidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La institución únicamente habilitará el servicio de inscripción de defunciones durante los días de feriado. Navidad, el calor familiar. El sector comercial le apuesta a la época navideña para mejorar las ventas en sus negocios. Andrea Marín informa que los establecimientos aplican estrategias como descuentos, obsequios e incentivos para atraer a los clientes. En el último fin de semana previo a Navidad, el sector comercial busca reactivar sus ventas. Los locales le apuestan a las ofertas para atraer clientes. La estrategia más utilizada son los descuentos. En Quito, el centro histórico es el corazón del comercio. Se lo considera el centro comercial más grande de la ciudad, con 5.000 locales de todo tipo de mercadería. Cientos de personas acudieron este fin de semana para aprovechar las ofertas. Los carteles exhibían 2x1 en ropa, descuentos del 10, 20 y hasta el 70% en prendas, calzado y juguetes. Personajes e impulsadoras se encargaban de atraer a los clientes hacia las promociones. Si los clientes se llevan más de 3 prendas, les ofrecemos el 20%, por eso es como que les sale mejor llevarse a partir de 3. También se ofrecen obsequios por las compras y además hay sorteos. Estamos con una rifa de cada $20 de compras, entregamos un boletito. En el norte de Quito, locales y centros comerciales se llenaron de clientes, porque aparte de las rebajas se ofrecen meses de gracia. El consumidor puede pagar desde el próximo año. Incluso por la compra de 2 productos se ofrece uno gratis. Ahora como marca tenemos lo que son mercadería seleccionada con cierto descuento, que es del 40 hasta el 50. Tenemos como que prendas seleccionadas como camisas, que siempre van al 2x1. En Guayaquil el movimiento fue intenso. Los ciudadanos se volcaron por las promociones a los establecimientos comerciales. Ríos de autos y gente se evidenciaban en las calles. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, en esta época el sector impulsa las promociones para alcanzar liquidez y ven la oportunidad de salvar un año difícil en ventas. Las empresas están buscando salvar el año, salvar el mes de diciembre, pero el comercio en sí ha venido sufriendo. Las vitrinas y locales en Cuenca también exhiben sus promociones. Optan por hacer más accesibles y convenientes las compras. Estamos desde el 10 hasta el 70% de descuentos en toda la tienda. A partir de $150 en compras, sea de dama o caballero en calzado, se puede llevar de obsequio una cartera o una correa de cuero. Diciembre es el mes esperado por el sector. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, desde el Black Friday se sintió una mejoría en las ventas, que en diciembre del 2023 alcanzaron los $11.500 millones solo en el sector comercio, y esperan que en el mismo periodo del 2024 se logre una cifra igual.
Representar la Navidad en un nacimiento tallado en madera y con acabados de la escuela quiteña es un proceso que puede tomar unos 45 días en un taller en San Antonio de Ibarra, donde se exhiben pesebres que generalmente son elaborados bajo pedido y para exportación. En México y los mercados europeos se venden también estas piezas. Representar la Navidad es un proceso que puede tomar unos 45 días en un taller como el de Hernán García. Él es uno de los herederos de la escuela quiteña y de los pocos que se dedican a realizar este completo trabajo que empieza en un banco rodeado de herramientas, madera y técnica. Ahora mismo se apresta a elaborar el último nacimiento del año. Claro, lo bonito de los nacimientos es que aquí en San Antonio se puede hacer cualquier réplica y se puede hacer escuelas mexicanas, escuelas quiteñas o cualquiera, escuela peruana también. Cualquier fotografía que tengan sirve para poder aplicar y hacerla en la escultura. Además de habilidad técnica y talento, se requiere plasmar también sentimientos en cada desbaste con la gubia o cada corte del formón. El caso del niño tiene que ser el más dulce de todos. Lo más perfecto posible, tanto en lo que es anatomía como en lo que es en rostro. ¿Sabe cómo se consigue la dulzura? Estando bien equilibrado, en otras palabras, porque si usted está con rabia, con ira, ese niño nunca va a sonreír. Hay nacimientos que se quedan en madera lacada. Pueden costar unos $200 o más. Depende del tamaño, pero si el gusto del cliente es tener un nacimiento más suntuoso, las figuras pasan al proceso de estucado, policromado y esgrafiado. Técnicas de la escuela quiteña que en San Antonio de Ibarra se conservan, se aprenden. De hecho, este grupo de religiosas de la congregación Hijas de la Sagrada Familia aprenden en el taller de Hernán. Colocan pan de oro sobre las figuras. Sobre eso se pondrá varias capas de pintura y luego vendrá el trabajo de mayor paciencia, pero el que le da el toque original a la escultura. El pan de oro ya se ha pegado, entonces doy una veladura con pintura acrílica y voy dibujando. Asombrosos son los detalles del traje de Jesús, José y María. La técnica requiere paciencia y es el resultado final de todo el proceso. En cada obra se nota que los escultores buscan cada vez más eso que atrae al cliente, el perfeccionismo. La Navidad es una fecha para compartir en familia, pero no todos pueden celebrar junto a sus seres queridos porque hay oficios que no lo permiten. Carla Delgado fue a 2 hospitales de Quito donde el personal médico contó cómo viven las fiestas lejos de su familia. La Navidad llegó y se siente, aunque no todos puedan vivirla. El personal sanitario es uno de ellos, porque las enfermedades no dan tregua. Esas fechas las pasan cuidando a sus pacientes. Mayra Castro trabaja desde hace 14 años en el Hospital Carlos Andrade Marín y no recuerda cuándo fue la última vez que celebró con su familia Nochebuena o Navidad. Le ha tocado adelantar las festividades en más de una ocasión y todavía le cuesta trabajo explicar a su hijo por qué tendrá que ausentarse una vez más. Entonces, él ya sabe, el 24 mamá no va a estar aquí, vamos a celebrar un día antes la Navidad. Pero Papá Noel llega el 24 de noche, sí, pero esta vez, porque mamá tiene turno y va a estar atendiendo pacientes, va a llegar el 23 en la noche para amanecer 24. ¿Cómo te fue en clases? Luis Meléndez, médico intensivista de la misma casa de salud, recurre a la tecnología para estar con su familia. Este año tampoco festejará en casa y por más de que ya esté acostumbrado, la fecha no deja de ser emotiva. Bueno, realmente son sentimientos encontrados, porque nosotros con la vocación de médicos desde un principio sabíamos que teníamos que sacrificar muchas cosas. Desde el pregrado, o sea, desde la etapa de estudiante, ya nos vemos privados de pasar mucho tiempo con nuestros familiares. Aunque no pueden celebrar Navidad y Nochebuena, también han vivido experiencias inolvidables que les ayuda a compensar la lejanía familiar. Nos llamaron a decir, viene una paciente con una caída de 13 pisos y obviamente todo nuestro personal se preparaba para recibir un paciente sumamente grave, inestable. Le esperábamos con ventilador, teníamos todo un equipo armado y cuando llegó tenía únicamente fracturada la tibia. Ella cayó, pero cayó sobre el ducto de ventilación. Y el ducto de ventilación hizo como un resorte y suponemos que le lanzó al nivel del primer piso posiblemente
Y eso para nosotros fue el milagro de la Navidad. Hay experiencias en donde damos de egreso o de alta a algún miembro familiar. Así es, en estas fechas tan especiales y se les devuelve la esperanza a la familia que les toca vivir esto, ¿no? Ángela Males, enfermera del Hospital IES Quito Sur, sabe cómo no sentirse tan distante de casa. Decora los pasillos en estas fechas, intentando así que la Navidad esté presente para ella y sus compañeros. El 24 deberá permanecer en el hospital. Llegará a casa cuando los festejos hayan terminado. Saber que nuestra familia está en casa compartiendo y nosotros aquí trabajando, y también aquí los pacientes, sin saber de que tal vez podrán estar la siguiente Navidad en casa o no. En su memoria guarda recuerdos de las Navidades en este hospital. No todos son gratos. Creo que siempre la época de la pandemia nos dejó, fue un antes y un después, porque vimos muchas personas morir. A pesar de todo, siempre buscan un momento para compartir, aunque sea breve. Un momento para recordar que cada uno vive y, como puede, celebra la Navidad donde esté. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró ante el Parlamento en Jerusalén que hay progresos en las conversaciones para un acuerdo sobre la liberación de rehenes que continúan en poder del grupo Hamas. Pero así también dijo, no sé cuánto tiempo llevarán. Los diálogos se desarrollan en Doha con la mediación de Qatar y Egipto. Mientras esas gestiones avanzan, las fuerzas de defensa continúan con su ofensiva contra los grupos extremistas palestinos y en los bombardeos de hoy en la Franja de Gaza han muerto unas 20 personas y decenas resultaron heridas. La policía de Guatemala y funcionarios de la Fiscalía allanaron una secta judía ultraortodoxa acusada de trata de personas, abuso sexual y maltrato a menores de edad. 160 personas entre niños, adolescentes y mujeres fueron retenidos y enviados a albergues. Gritos y forcejeos se dieron durante el traslado de 160 menores y sus madres, pertenecientes a una secta judía ultraortodoxa llamada Lev Tahor en Guatemala. Fueron sacados de su comunidad durante un operativo policial contra la trata de personas y abusos sexuales. Específicamente en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación. Todos fueron trasladados a un albergue, pero el resto de los miembros de la secta fueron a buscarlos. La situación desencadenó una fuga masiva que provocó el cierre de vías. Sin embargo, las autoridades recuperaron el orden y todos fueron puestos bajo custodia nuevamente. Lev Tahor es una secta de prácticas extremas de judaísmo ligada a denuncias de abusos sexuales y maltrato infantil desde su fundación en Israel en 1980. Desde entonces han tenido problemas legales en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y ahora en Guatemala. Luigi Mangione, acusado de matar a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de salud United Healthcare, se declara inocente de asesinato y terrorismo. Mangione fue llevado por primera vez ante un juez en una corte de Nueva York y es acusado de 11 cargos criminales, uno de ellos por homicidio, por el que podría enfrentar la pena de muerte. Por otras causas, enfrenta penas de cadena perpetua. Mangione, sindicado por el asesinato del 4 de diciembre, irá a juicio y la próxima audiencia está fijada para el 21 de febrero. Una de las fuentes más famosas del mundo, la Fontana di Trevi en Roma, reabrió al público después de una histórica restauración durante 3 meses y una inversión de 327.000 euros. El monumento del siglo XVIII es uno de los sitios más visitados en la capital italiana y desde ahora se aplican nuevas reglas para turistas. Para evitar daños y aglomeraciones, solo se permitirá el acceso de hasta 400 personas a la vez y se prohíbe sentarse en los bordes para evitar su deterioro. Sin embargo, los visitantes podrán seguir arrojando una moneda al estanque para, según la costumbre, asegurarse de volver a Roma. 9 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, entre ellos su expresidente Wilman Terán y la exvocal Maribel Barreno, fueron sentenciados por obstrucción a la justicia. Diego Puente cubrió la audiencia.
Esta tarde, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia impuso la segunda condena a Wilman Terán. El expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión como autor directo del delito de obstrucción a la justicia. La ex vocal Maribel Barreno recibió la misma pena. Los jueces los declararon culpables por suspender y destituir ilegalmente al ex juez nacional Walter Macías. Él estaba a cargo del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que son procesados Barreno y el ex vocal de la Judicatura Juan José Morillo. A otros 6 exfuncionarios de la Judicatura se les impuso 4 años y 6 meses de prisión por ser considerados cómplices. Santiago Cifuentes, ex asesor de Terán y ex coordinador de Relaciones Internacionales, fue condenado a 18 meses de prisión, según el tribunal, por haber proporcionado información relevante dentro del juicio. El tribunal ordenó, como parte de la reparación, publicar la sentencia en la página web y otros canales digitales del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, y dispuso que al ingreso del edificio en la avenida 12 de octubre en Quito se coloque una placa que diga: sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado su razón de ser y las sociedades confían en el sistema de justicia. Los 9 sentenciados deberán firmarla. El ex juez Walter Macías no será indemnizado, pero se ordenó a los sentenciados pagar por los costos judiciales. Barreno y Terán deberán asumir $3,000 cada uno y pedir disculpas públicas a Macías ante un juez de garantías penitenciarias en Quito, mientras que los otros 6 sentenciados deben pagar $1,000 cada uno y Santiago Cifuentes $355. Terán había recibido una condena similar de 9 años y 4 meses el 25 de noviembre por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Ambas sentencias son de primera instancia. El Servicio de Rentas Internas de SRI prevé condonar cerca de $90 millones y recaudar otros 110 millones tras la aplicación de la Ley de Alivio Financiero. ¿Cuántos contribuyentes que retuvieron impuestos se acogerán al Plan Excepcional de Pagos? Se lo explicamos a continuación. Con la aprobación de la Ley de Alivio Financiero, el Servicio de Rentas Internas hará 2 tareas. Una, condonar deudas que se establecen en 3 artículos y que suman $90 millones. Y la otra es recaudar hasta 110 millones por la vigencia de un plan excepcional de pagos. Al menos 911,000 contribuyentes podrán acogerse a uno de los 2 beneficios. Una buena noticia para 121,000 contribuyentes. No tendrán que pagar deudas a intereses que sumen hasta $460. Se aplica a deudas que tengan más de un año. Así el fisco prevé condonar cerca de $8,3 millones. La eliminación de las obligaciones es automática. Existe un listado con los nombres y apellidos de beneficiarios y se puede ver en el código QR que aparece en pantalla. La ley contempla que el perdón de obligaciones lo hagan de forma facultativa los gobiernos autónomos descentralizados y la Contraloría, pero luego de emitir sus propias resoluciones. La mayor condonación de deuda se dará a tiendas de barrio, bazares y micronegocios y suma $47 millones. El SRI calcula que hay cerca de 784,000 contribuyentes del régimen simplificado para emprendedores que no pagaron los impuestos a la renta del 2022 y 2023. Este beneficio es únicamente para aquellos negocios que facturen menos de $20,000 al año. Los negocios que no despidieron personal en el último trimestre y que hayan mantenido a sus trabajadores con iguales o mejores prestaciones desde su contratación se beneficiarán de un crédito tributario adicional. Pueden descontar de su impuesto a la renta un porcentaje que va entre el 10 y 40% dependiendo del tamaño de la empresa. El SRI no detalló el número de beneficiarios, pero considera que al menos $35 millones no irán al fisco. El Servicio de Rentas Internas tiene listo un plan excepcional de pagos para 6,700 contribuyentes que retuvieron impuestos por $110 millones, pero no los entregaron. Las empresas pueden hacer pagos en cantidades similares por 12 meses y deben presentar una petición por escrito para acogerse al plan hasta el 9 de febrero. Este tipo de impuestos no son susceptibles de este tipo de beneficios, pero la Asamblea lo permitió por una única vez. Y con su teléfono celular puede acceder al código QR que aparece en su pantalla para poder obtener más información y revisar si su nombre aparece en la lista de los beneficiarios. Hoy en Guayaquil falleció el reconocido compositor ecuatoriano Luis Gerardo Guevara. Fue músico, director de coros y orquestas que con su trayectoria deja una huella en la historia de la música ecuatoriana. Diego Cuenca nos cuenta más de su legado.
Fue el compositor más importante del país, porque sus obras dejaron huellas en géneros musicales como el pasillo y el albazo, interpretadas por varias generaciones que hoy lamentan su partida. El quiteño Luis Gerardo Guevara falleció en Guayaquil a los 94 años por problemas en su salud. El anuncio lo hizo el Conservatorio Superior Nacional de Música, quien destacó su trayectoria como pianista, compositor, director de coros y orquestas. En ese camino logró escribir un centenar de piezas musicales, que este año fueron incluidas en un álbum de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, que desde octubre busca una nominación al Grammy en la categoría Música Académica Latinoamericana. Su aporte tejió la historia de la música ecuatoriana, pues hace 52 años fundó y dirigió el coro de la Universidad Central del Ecuador. Luego impulsó la creación de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAICE y se convirtió en el primer presidente de esa organización, además de liderar la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Sus composiciones quedaron inmortalizadas en las partituras de temas como El Espantapájaros, Cuadernos de la Tierra, Se va con algo mío, entre otras obras ecuatorianas. Sus restos serán velados en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito, este lunes hasta las 10 de la noche y el martes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Adolescentes, ¿dónde están los 4? La Fiscalía realizó un allanamiento en la base aérea de Taura, donde se incautaron 16 celulares de militares, además 2 camionetas que participaron en el operativo para capturar a los 4 menores de las Malvinas que están desaparecidos. Diego Cuenca informa que el ministro de Defensa confirmó que los adolescentes fueron detenidos por robo, pero calificó que hubo mal procedimiento de los uniformados. El allanamiento ocurrió a las 3 de la madrugada en la base aérea de Taura, en el cantón Yaguachi, en Guayas. Ingresaron fiscales de Quito y Guayaquil, acompañados de policías, quienes durante 3 horas inspeccionaron cada rincón de ese recinto de las Fuerzas Armadas, pues es el sitio donde un grupo de militares abandonaron a los 4 menores, según la denuncia de sus padres. Televisazo conoció extraoficialmente que los investigadores incautaron 16 celulares a militares, 4 bitácoras donde registran al personal, un CPU, documentos y 2 camionetas que usaron en el operativo para capturar a Josué, Ismael, Saúl y Steven, adolescentes del sector de las Malvinas, que desaparecieron el 8 de diciembre tras ser detenidos por los uniformados. Así lo confirmó el ministro de Defensa. Existe un informe el cual narra todos los eventos y una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil. En su retorno pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprenden a 3 personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. El allanamiento ocurre 2 días después de que la Fiscalía General del Estado decidió que el caso se traslade a Quito, a cargo de la unidad especializada en la investigación del uso legítimo de la fuerza. Este punto podemos simplemente inferir, imaginar, la patrulla los lleva detenidos y pongámonos a pensar, son menores de edad. No han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias probablemente nadie iba a poner una denuncia. Y entonces es cuando imagino yo que ellos toman la decisión de dejarlos libres y no entregarlos a la policía, lo cual no estuvo bien. Hasta el cierre de este informe, Fiscalía no se ha pronunciado sobre el allanamiento y aún no anuncia el tipo de delito que investigan. Los 4 menores desaparecidos viven en las Malvinas, un lugar conflictivo en el sur de Guayaquil. Sus amigos los esperan para jugar fútbol en el barrio, mientras los adultos salen a los plantones para que los regresen vivos. Merlin Ochoa con la información.
En el último callejón de las Malvinas, junto al estero Salado sur de Guayaquil, están las casas de los 4 menores desaparecidos desde el 8 de diciembre. Ismael y Josué viven con sus padres y abuela en esta vivienda a medio construir que solo tiene una ventana. En el cuarto de ellos, desde hace 15 días, permanecen planchados los uniformes del colegio, cuadernos, maletas y zapatos. En la puerta está el gato de Josué, que llora en las noches porque no lo ve llegar. Ellos querían ser futbolistas, así decían. Se peleaba el uno con el otro y decía que él iba a meter más goles que el otro. Le decía al más grande, mami, yo voy a ser primero, que voy a traer esa plata para que tenga una casa grande, dice, sí. La abuela de los menores dice que desde que desaparecieron, sus padres salen de la casa a las 8 de la mañana y durante el día recorren las dependencias públicas suplicando información sobre sus hijos. Van de noche a la iglesia y luego a descansar. Ella se aferra a su Biblia y agarrando las fotos de sus nietos, comenta que su único anhelo es que regresen vivos. Pero no hay respuesta, solamente estamos confiando en Dios. A las 4 de la tarde del lunes, las calles de ese sector de las Malvinas lucían con pocas personas. Las casas donde viven Nehemías y Steven, los otros 2 menores desaparecidos, también son viviendas en construcción con puertas de madera. Sus familiares y vecinos aún no llegaban del plantón que se realizó durante la mañana en el centro de la urbe. Los amigos del barrio dicen que los adolescentes jugaban en las calles donde hacían campeonatos barriales. Papá lo pusieron en una escuela a jugar pelota a ellos. Por eso que ellos salen del colegio y se va a jugar pelota a la tarde a entrenar. A mi sobrino el papá lo lleva al entrenamiento, lo va a ver, lo va a dejar al colegio, lo va a ver. Ellos no es que se van solo al colegio. Las Malvinas es una de las zonas más conflictivas del sur del puerto principal. A las 5 de la tarde los niños salen a jugar fútbol, pero saben que en el barrio hacen falta Nehemías, Steven, Josué e Ismael, quienes fueron vistos por última vez tras ser llevados por una patrulla militar. Inseguridad. ¿Qué trae el 2025? Identificar las estructuras que financian al crimen organizado, combatir el lavado de activos producto del narcotráfico y reestructurar las instituciones de control son parte de las acciones que 2 expertos consultados en Contacto Directo consideran necesarias para enfrentar la crisis de seguridad en el 2025, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. ¿Qué le depara el 2025 a Ecuador en materia de seguridad? Fue el tema central que se abordó esta mañana en el programa Contacto Directo. Para la investigadora de crimen organizado Michelle Maffei, uno de los principales retos será cortar los nexos entre los grupos delictivos y las estructuras financieras y políticas que las sostienen. Además, plantea una reestructuración en las instituciones de control. Lo que se tiene que hacer es una reconstrucción total del sistema de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas porque hay demasiada impunidad. Mi recomendación es centrarnos en el sistema judicial. Ahora tenemos 2 instituciones totalmente dañadas que nos toca reconstruir desde cero. Estas instituciones también deben ser fortalecidas, según el experto en seguridad Fernando Carrión, con la implementación de políticas internacionales contra el narcotráfico. Y aquí hay que incorporar tecnología, hay que hacer reformas al Código Penal. Nosotros sabemos perfectamente bien lo que significa, por ejemplo, el vínculo de los choneros con el cartel de Sinaloa. Si no tenemos una política frente a eso, pues va a ser muy difícil. Para Carrión, en 2025 hará falta mucho más que la ley de lavado de activos, cuya aplicación actualmente está suspendida, para combatir los millones de dólares que se lavan del crimen organizado en Ecuador. En Ecuador se lava más o menos 4.000 millones de dólares, que es una cantidad mucho mayor a la suma de los presupuestos de Quito y Guayaquil. Para Maffei, el 2025 será complejo y no descarta la creación de más bandas criminales. No me llamaría la atención que para el próximo año tengamos el doble o incluso más, porque cuando uno habla de la hipermilitarización, el hecho que sacas líderes, lo que fomentas son disputas dentro de las bandas, que eso va a reflejar no solamente violencia dentro de cárceles, sino también violencia
en las calles. Los cuestionamientos por presuntos espionajes con el sistema de inteligencia Pegasus, cuya compra se denuncia en la Asamblea, evitan, según los expertos, que la gestión del gobierno tenga en seguridad un respaldo consolidado, y cuestionaron los resultados del Plan Fénix. A mí me parece que aquí hay un gran problema, y no solo son las cabezas. Yo creo que aquí hay que incorporar a la estructura social. Ambos indicaron que para abordar la crisis de inseguridad en el 2025 hace falta más que la militarización en las calles. Se debe apuntar a un trabajo articulado de todas las instituciones públicas, que no pueden ser rígidas frente al crimen, que está en transformación constante. Daniel Noboa analiza reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente o por medio de la Asamblea Nacional si resulta electo. Lo dijo en una entrevista que se llevó a cabo esta mañana en Radio Democracia. También se refirió a temas económicos y eléctricos. La mañana de este lunes, el presidente Daniel Noboa participó en un enlace radial en Radio Exa Democracia en el que se refirió a 4 temas: políticos, económicos, eléctricos y sociales. En lo político dijo que son necesarios cambios profundos en la Constitución, sin detallar cuáles, y para ello analiza 2 caminos: una Asamblea Constituyente o reformas vía Asamblea Nacional. Aunque para que se concreten, primero Daniel Noboa debe ser reelegido como presidente de la República y contar con mayoría en el legislativo si las reformas se tramitan allí. Estamos analizando también cómo se constituiría esta Asamblea Constituyente, porque después de la última, el reglamento cambió, la forma de proceder a una Asamblea Constituyente cambió. Pero de que tiene que haber reformas constitucionales profundas en el Ecuador, estoy convencido de eso. En la entrevista, Noboa también habló sobre la vicepresidenta Verónica Abad. Insistió en que fue un error haberla escogido como binomio y que él y su equipo están analizando opciones constitucionales sobre el encargo de la presidencia. No precisó si hacer campaña sin pedir licencia es una opción. Lo honorable hubiese sido, si es que estaba en total desacuerdo con este gobierno, renunciar. En el ámbito económico, el presidente aseguró que para aumentar la producción petrolera es necesario llamar a la inversión extranjera. Pero necesitamos tecnología, inversión extranjera y empresas que vean en el Ecuador hacerlo bien. Con respecto a los apagones, el presidente Noboa aseguró que no habrá racionamientos en el mediano plazo. Sobre los cortes que se produjeron durante el fin de semana, el mandatario señaló que se están presentando denuncias porque presumen que se trata de un sabotaje. Aproximadamente 2.500 millones de dólares aspira a recaudar el gobierno con la eliminación de beneficios tributarios a empresas y personas naturales. El plan fue presentado al Fondo Monetario Internacional en noviembre y sus líneas centrales se recogen en la última revisión que hizo el organismo al acuerdo suscrito con el régimen del presidente Daniel Noboa. El Fondo Monetario Internacional presentó el pasado 19 de diciembre el informe de revisión del acuerdo suscrito con ese organismo. Allí, a más de dar cuenta de una proyección de decrecimiento de la economía nacional en un 0.4% en relación al Producto Interno Bruto, el organismo señala que el desempleo llegó a un 4.2%, un 0.5% por encima del valor de 2023. El FMI también reconoce que el plan fiscal de Ecuador para 2025 se alinea con los objetivos del programa, que se contempla mantener la tasa del IVA en el 15%, así como reemplazar la recaudación actual de impuestos transitorios con impuestos permanentes. Según el fondo, eso tendría un impacto que en dólares se aproxima a los 900 millones anuales. Ese reemplazo requeriría de una reforma tributaria que el presidente Noboa, sin embargo, ha señalado que no va a haber. Asimismo, según el Fondo Monetario, se prevé la racionalización de los gastos fiscales ineficientes, que se estiman en más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Ese gasto tributario está compuesto por los beneficios que reciben ciudadanos y empresas a través de exoneraciones y reducciones. Para hacerlo, no se requiere, en la mayoría de los casos, de otra cosa que de una resolución de rentas internas. Otras fuentes de ingresos, según el FMI, podrían ser el fortalecimiento de la gestión de los grandes contribuyentes corporativos y las personas de alto patrimonio, así como el restablecimiento del cobro anticipado del impuesto a la renta para todas las personas jurídicas. Y esto no es algo que se va a preparar recién, el gobierno ya lo tiene listo.
El informe señala que en noviembre el gobierno le presentó al FMI un plan para movilizar ingresos fiscales no petroleros, racionalizar los gastos tributarios ineficientes y reemplazar los tributos transitorios por permanentes de alta calidad. Adicionalmente, el régimen se comprometió a tener listos y compartir en marzo del próximo año la auditoría de los estados financieros de Petroecuador y Petroamazonas. Ese mismo mes deberá presentar un estudio sobre el sistema de tasas de interés con recomendaciones para mejorar la asignación de créditos y la inclusión financiera. Navidad, el calor familiar. El violinista André Rieu presentará un concierto de música clásica, famosos valses y villancicos para celebrar la Navidad, acompañado por un grupo de sopranos. El espectáculo se transmitirá mañana a las 10 de la noche por Ecuavisa. El violinista y director de orquesta neerlandés André Rieu celebra la Navidad con el concierto denominado Christmas Down Under, una mezcla de música clásica y danza con invitados especiales. Un espectáculo en el que participarán los sopranos de Platin Tenors, grabado en vivo en el emblemático ayuntamiento de Sydney, en Australia. Su repertorio tiene 28 canciones, entre ellas los clásicos navideños de Holy City o Jingle Bells, valses famosos como El Danubio Azul, el tema de Lara de la película del Dr. Zhivago, así como los dos aleluyas más famosos, la alegre melodía del Mesías de Händel y la muy querida versión de Leonard Cohen. El mágico concierto será este martes 24 de diciembre a las 10 de la noche por Ecuavisa. En 4 ciudades del país se mantiene la tradición de elaborar grandes pesebres. Cuidado y ciudadanos y artesanos se dedican durante meses a su montaje y decenas de personas acuden a verlos. Este año se ha combinado lo tradicional con lo tecnológico y con un toque de cultural local, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Un pesebre que además del nacimiento de Jesús, también representa la cultura cuencana. Eso caracteriza al que elaboró Cumandabat, de 82 años. Tiene 6 metros cuadrados, con figuras de cerámica que hacen alusión a los comerciantes del mercado 10 de agosto, a la banda de la Policía Nacional y a las vendedoras de dulces del Corpus Christi. En el centro, el Niño Jesús, José, María y los Reyes Magos, todos con vestimenta típica de las cholas y cholos cuencanos. La artesana trabajó durante 3 meses. Hace las polleras, las blusas de corales con aretes, con collares. 180 piezas componen este pesebre elaborado con cartón, papel y palillos, con castillos de fuegos artificiales, luces y 24 globos. 200 piezas de fibra de vidrio, porcelana y plástico conforman el pesebre gigante de Olivia Fadul de Álvarez en Machala. Lleva 32 años elaborando este nacimiento de 300 metros cuadrados, con 9 estaciones, un pozo y un molino que gira con la caída del agua. Las imágenes miden 1,5 metros. El área está iluminada con 2.000 luces navideñas. Hay plantas y también 8 borregos. La elaboración tomó 3 meses. La imagen que está en el pesebre tiene 32 años. Esa nunca la he cambiado, porque de ahí empezó mi fe. En la Catedral de Tulcán se muestra por 7º año consecutivo el pesebre elaborado por Alexandra Morán y su familia.
8 personas lo montaron durante 90 días y está compuesto por 400 piezas, incluyendo pastores, guardias romanos, comerciantes, ángeles y habitantes de Belén. Tiene 13 metros cuadrados de extensión y representa 8 pasajes bíblicos, como la Anunciación de María, el nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos. 60 casas y tiendas se aprecian en el pesebre, además de actividades cotidianas de la época. Durante 52 años, el Club Cuba del barrio La Dolorosa, al sur de Riobamba, elabora su pesebre. Su intención es reflejar tradición e innovación. Con 40 metros de ancho, simboliza la unión de la comunidad durante esta celebración. Desde agosto, 9 artesanos trabajaron en la elaboración. Se usó madera, telas, pequeñas estructuras metálicas, césped y luces LED. Resalta la variedad de personajes. Moradores acuden a diario a observar al Niño Jesús, acompañado de la Plaza de Toros Raúl Dávalos, un carrusel y una rueda moscovita. Se exhibirá hasta el 6 de enero. Papá Noel viajó por aire, agua y tierra para entregar regalos a los niños en barrios de escasos recursos de Guatemala, Venezuela y Brasil. La entrega de obsequios fue una iniciativa de bomberos, periodistas y fundaciones. Merlis González con las imágenes. Un Papá Noel extremo bajó con una cuerda desde lo alto de un puente en Ciudad de Guatemala. Se trata de Héctor Chacón, un bombero que lleva 27 años poniéndose el traje rojo y la barba blanca para dar alegría a los niños con su exhibición. Abajo lo esperaban decenas de pequeños de un albergue a quienes les entregó regalos con apoyo del resto de brigadistas. En Venezuela, Santa recorrió los estrechos callejones de una barriada caraqueña para dar dulces y juguetes. La actividad fue organizada por el proyecto Un Juguete, Una Buena Noticia, creada en 2017 por 4 periodistas, pero que ahora cuenta con 50 voluntarios. Más de 800 niños recibieron obsequios. En la Amazonía brasileña, los regalos llegaron en una embarcación. Papá Noel navegó por el Río Negro para dar regalos a los niños de las comunidades rurales cercanas a Manaos. La iniciativa estuvo a cargo de la Fundación Amigos de Papá Noel, que lleva entregando regalos de Navidad en esa zona desde 1998. Gracias por su confianza y sintonía, amigos. Televistazo regresa a las 5:55 de la mañana en su primera emisión. En Contacto Directo sigue el especial ¿Qué trae el 2025? Esta vez sobre lo que se pronostica en el campo político. Lo analizarán Stephanie Macías, estratega política, y Lolo Echeverría, analista político. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.